Profesor Ricardo García, a propósito de Turquía hay un factor allí destacable y es lo que ha dicho el primer ministro Erdogan a propósito de la posible intervención en el norte de Siria en caso de que se estén refugiando terroristas kurdos en esta área y que para esto no van a pedir permiso. Desde luego que Turquía juega un papel importante en lo que respecta al conflicto interno de Siria, como también en lo que respecta a toda la zona, a toda la región. Turquía inicialmente tenía relaciones muy estrechas o relativamente estrechas con el régimen de Siria. A raíz últimamente del episodio del avión derribado, sí, se rompieron prácticamente y se ha habido un distanciamiento muy grande entre el régimen de Erdogan y el régimen de Bashar al-Assad. De modo que, siendo fronterizo y habiendo todos unos canales de deserciones o de penetración de refugiados a Turquía, Turquía va a jugar un papel muy importante y en lo que concierne al conflicto que se agrega, que es el de los kurdos, que es conflictivo con respecto a Turquía internamente, con respecto a Irak y con respecto a Siria internamente, va a agregar al combustible, va a agregar ingredientes mucho más explosivos porque Turquía pues no va a permitir que eso se aproveche por parte de los kurdos, pero los kurdos a través del PKK, que es el sector más radical de los kurdos, han manifestado que estarían dispuestos ellos por su parte también a apoyar a la oposición armada en Siria, de manera que eso hace más complejo el mosaico de distintas fuerzas que intervienen en este conflicto interno de Siria y que de alguna manera tiene que tener un desenlace, ojalá, importante en términos de democracia para Siria. Y lo tocaba ahora también el profesor de Currea Lugo. Hay reportes de que en el norte de Siria ya los revolucionarios locales están viendo llegar en pequeños grupos a yihadistas suníes extranjeros que están diciendo que también van a contrarrestar el régimen, pero pareciera que tienen unos objetivos diferentes y están causándole a los rebeldes la posibilidad de que el mismo régimen digan que están apoyados por terroristas de Al-Qaeda. Hablando con Khaled Hoya es el del Secretariado General del Consejo Nacional Sirio en Estambul hace 2 semanas, me decía que en una de las zonas de Alepo, por ejemplo, hubo presencia de grupos de Al-Qaeda y el Ejército Libre Sirio los puso en retirada. Es decir, es cierto, sin duda, y sería ingenuo negarlo, que hay agentes de Al-Qaeda, que hay agentes de la CIA buscando un sitio, que hay agentes del Mossad, que hay agentes de muchísimos lados buscando protagonismo. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de miembros del Ejército Libre Sirio, y del Consejo Nacional Sirio y del pueblo sirio tiene una bandera absolutamente clara. Entonces, a veces es como diferenciamos, separamos la paja del grano de tal manera que la valoración que hagamos, la hagamos teniendo en cuenta la mayoría y la agenda que tiene esa mayoría. Yo creo que en ese sentido hay un discurso tanto del Consejo Nacional Sirio como de la gente de a pie con las víctimas que pude hablar y es fundamentalmente el sueño de una Siria que comparte 2 elementos. Uno, libertad democrática y otra, pluralidad. Entonces, kurdos con los que hablamos, alawíes, ahí sí hay una gran diferencia con el resto, pero el resto, suníes, kurdos, los demás sirios, no quieren incluir la agenda del debate religioso, no quieren incluir la agenda del debate étnico, sino que la palabra pluralidad es una de las palabras más comunes en boca de los voceros de la oposición. Profesor García. Hay de una parte una unidad general en torno a la caída del régimen, pero por otra parte, si se mira más en detalle las fuerzas de la oposición y su composición en las distintas instancias de que está compuesta esta oposición, hay también, Víctor, una evidente fragmentación entre distintas fuerzas. Allí concurren muy diversas fuerzas, antiguos miembros del régimen de Al-Assad, pero concurren también sectores muy progresistas y muy radicales, pero por otra parte también concurren los hermanos musulmanes. Allí hay pues distintas facciones que se unen en un propósito común, pero no se sabe qué va a pasar en la medida en que adquieran más fuerza y puedan explotar las mismas contradicciones. Esa es una de las preocupaciones grandes, tanto en el exterior como en el interior, la posibilidad de que actúen de una sola voz, de que intervengan en una estrategia común y de que no se fraccione la oposición, porque eso sería peor en el sentido de
fraccionamiento armado, que es muy peligroso para una transición posterior. Pero mire usted el Sí. caso de Libia, que es muy interesante. Todos temíamos la guerra étnica en Libia y temíamos la islamización, y las elecciones demuestran que un camino democrático, a pesar de una guerra, le dio ganancia a los liberales. Nos vamos con esto a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito del recrudecimiento de la crisis en Siria ante una mirada impotente de la comunidad internacional. Seguimos en La Noche. Desde el inicio de la revolución en Siria, Rusia ha ejercido su derecho de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al bloquear 3 veces los proyectos de resolución contra el régimen. Rusia, que impulsa el diálogo para llevar a cabo una transición pacífica del poder en Siria, está en la mira de la comunidad internacional por ser uno de los principales proveedores de armamento al país árabe. Pese a los intentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia en Siria, esto no ha sido posible. Rusia, acompañada de China, ha ejercido su poder de veto en 3 ocasiones para bloquear la intención de sancionar al régimen de Damasco. La delegación rusa, clara y consistentemente, ha explicado que no podemos aceptar un documento bajo el capítulo 7.1 que aumenta las sanciones y da vía a una misión militar en Siria. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. Los miembros occidentales del Consejo de Seguridad manifestaron su descontento ante la decisión de Rusia y China. Rusia y China, quienes se oponen a las resoluciones que pretenden detener la violencia. Mantenemos nuestra posición y esperamos que finalmente ellos escuchen el llanto, que no solo viene de Siria, sino también de quienes viven en los países árabes y de todas partes del mundo, y que piden por el fin de este derramamiento de sangre. El mismo día en que Occidente presentó su propuesta ante el Consejo de Seguridad, Rusia puso a consideración un proyecto de resolución alternativo que contemplaba. Propuesta de Rusia: ampliar a 3 meses el mandato de la misión de observadores en Siria. No incluye amenaza de sanciones al régimen sirio. Solicita a los miembros de la ONU que cumplan con el plan propuesto por el Grupo de Acción para Siria, que contempla la formación de un gobierno transitorio compuesto por representantes del régimen y de la oposición. Solicita a las partes que cumplan con el plan de paz del exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Rusia, distante de la posición occidental, se ha manifestado a favor del plan de paz propuesto por Kofi Annan, que contempla el cese inmediato de las hostilidades y el inicio de un diálogo político. Desde el comienzo, y usted lo sabe, desde sus primeros pasos como enviado especial de las Naciones Unidas, nosotros lo hemos apoyado y seguimos apoyando sus esfuerzos que tienen como objetivo restablecer la paz en Siria. Si bien Rusia apoya un plan de paz en Siria, por otro lado continúa con el suministro de armamento al país árabe, y aunque la misma Asamblea General de las Naciones Unidas le ha pedido frenar el abastecimiento armamentista, la venta no para. Hemos confrontado a Rusia para que detengan su envío de armas a Siria. Ellos dicen que no debemos preocuparnos, que esto no tiene relación con el conflicto interno, lo cual es falso. En nuestros estudios, profesor Ricardo García, ¿a qué costo Rusia tiene que mantener como aliado a Siria? Tras de que está vetando una intervención militar, tiene una base militar en Tarsus, en el puerto de Tarsus, y además sigue enviando armamento al régimen de Bashar al-Assad. Rusia durante los últimos 20 años ha retrocedido globalmente y durante los últimos 4 años ha intentado recuperar su papel regional y global. De manera que en ese sentido Rusia tiene la pretensión de no dejarse sacar del problema de Siria, tanto del conflicto como de la resolución final que tenga este conflicto. Ahora bien, su intervención final dependerá de 2 factores estratégicos internos. Uno, si las fuerzas de oposición interna armada mantienen un progreso, pero logran un simple equilibrio inestable en que no hay una resolución ni para el lado del régimen ni para el lado de la oposición, Rusia va a virar hacia una posición de garante de una transición de un régimen sin Assad, pero más o menos parecido al Assad. Si, por otra parte, las fuerzas de oposición consiguen una mayor fuerza estratégica interna, Rusia tendrá que pagar costos muy severos porque la oposición triunfará
y será una reconfiguración interna de la cual no participará activamente Rusia. Termino con usted, profesor Víctor de Currea Lugo. Si la comunidad internacional no se pone de acuerdo, el plan de paz propuesto por la ONU parece haber fracasado. ¿Siria está cerca de ver un proceso democrático algún día? Lo que se habla de la excepcionalidad árabe, de que los árabes no podían acceder a la democracia o de que el Islam es compatible con la democracia, Túnez ha demostrado que eso no es cierto, Egipto lo ha demostrado, Libia después de una guerra lo ha demostrado. Así que tanto en el discurso como en la práctica política de la oposición siria, que no nació en marzo del año pasado, sino que en el 2000, con el manifiesto del 99, en la declaración de Damasco del año 2005, se ha ido gestando unas prácticas democráticas muy fuertes dentro del país. Las marchas pacíficas de marzo a julio del año pasado, y que todavía se mantienen en algunos lados, son prácticas de marchas pacíficas democráticas y de formas democráticas de organización de la sociedad civil. Por tanto, nada nos hace pensar que Siria no sea un país con una sociedad con la mayoría de edad suficiente para acceder a un camino democrático que ojalá se dé y pronto. Profesor Víctor de Currea Lugo, experto en Medio Oriente, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. También quiero agradecer al profesor Ricardo García, politólogo, experto en relaciones internacionales, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, una muy buena noche.